maligna, en donde car tiene este significado de duro, de tumor. Y en el latín vamos a observar que también la palabra cáncer tiene una traducción a cangrejo y es de allí de donde salen todos estos diagnósticos de carcinoma, adenocarcinoma, donde carci es cáncer y oma es tumor, es duro. Y ustedes van a sorprenderse en tal vez algunos de decir cómo que asociaron la palabra cáncer con un cangrejo. Pues resulta que la forma que adoptan las venas cuando se desarrolla esta enfermedad o este dicho tumor, parece que las patas que están alrededor parecieran como las tenazas de los cangrejos. Además, el hecho de las tenazas de las patas va a evocar este instrumento como tortura, se compara con el sufrimiento, que muchas veces está asociado a esta enfermedad. Y cuando nosotros vemos la palabra cáncer y acabamos de ver la etimología, que es un tumor maligno, vemos que también quiere decir que el cáncer maligno o el tumor maligno es un sinónimo. Y este sinónimo va a darnos a nosotros esta connotación maligno, de malo, donde vamos a ver acá que busqué esta etimología también, en donde los cánceres malignos son conocidos como, o vienen de esta palabra malo, malo por naturaleza. Y recordemos que en la antigüedad esta relación de lo malo con el maligno, con el malvado, con lo diabólico, ¿sí? Y en lo que tengo acá resaltado, vamos a observar que detrás de todo esto, esta palabra va a tener que ver con la idea de engendrar, del nacimiento, de lo congénito, ¿sí? Y nombran por aquí la palabra gen. Y qué curioso, vamos a observar acá que dentro de esta patología, las células van a tener un cambio genético, una mutación genética que vamos a profundizar más adelante, que se asemeja este comportamiento con las células embrionarias que tiene el feto en la más temprana gestación. Y ustedes dirán, bueno, Mónica, ¿y para qué nos compartes todo esto? Porque resulta que el cáncer no es solo una patología como muchos tal vez puedan creer. En realidad, muchas de ellas están asociadas a un proceso, ¿sí? Están asociadas a un proceso que tiene que ver con el desarrollo de células anormales. Anormales lo vamos a poner aquí entre comillas, porque según la medicina convencional o según los estudios, se refiere a que estas células van a dividirse aceleradamente, van a crecer y se van a diseminar de manera descontrolada en cualquier parte del cuerpo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que algo en la naturaleza, con lo sabio que es nuestro cuerpo, algo en nosotros se logre desorganizar? ¿Se descontrole porque sí? Porque a veces no se encuentra una razón del por qué está sucediendo esto. Ya vamos a ver ahorita en las causas. Y tal vez haya una razón detrás de la cual tal vez aún no comprendemos y desconocemos. Y entonces, como el ser humano no lo entiende aún, a veces le podemos etiquetar como descontrol, como desorganización, ¿sí? Ay, muy bien. Y entonces, aunque estos conceptos, ustedes van a decir, Moni, ¿para qué nos enseñas todo esto? Estos conceptos aún no son códigos biológicos, sino esto nos van a dar a nosotros una idea del por qué esa palabra, cuando se menciona cáncer y le dicen adicionalmente maligno, tumor maligno, va a generar una carga de miedo, de incertidumbre, esta noción de muerte, de sufrimiento, ¿sí? Entonces, ¿de dónde toma la descodificación los códigos biológicos del estudio fisiológico, es decir, de las funciones que va a tener cada uno de los órganos del cuerpo? Y para la descodificación nos vamos a dar cuenta que detrás de cada enfermedad hay una historia que no quiere ser olvidada, que necesita ser escuchada. Y una vez lo hagamos, el síntoma se va a desactivar.
porque si nosotros activamos algo, yo tengo la plena seguridad de que tenemos esa capacidad también de desactivarlo. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando vamos a tomar conciencia de qué, de lo que vino a curar en nosotros. Porque el síntoma, como dice el maestro de la escuela, Christian Fletch, viene a curar en nosotros o a darnos a nosotros un plazo extra para sobrevivir. Y aunque puede sonar un poquito extraño, vamos a profundizar y ustedes van a mirar cómo esto se desarrolla acá. ¿Qué causa esta diseminación, esta propagación rápida y acelerada de las células? Pues bueno, según la American Society del Cáncer o la Sociedad Americana del Cáncer, se desarrollan por cambios en la genética, ¿sí? De las células, que pueden ser ya sea sustancias o elementos externos, que yo sé que ustedes y cada uno tal vez conocerán y escucharán bastante, esto da cáncer, no coma esto, y eso aquí pues no lo voy a profundizar. De esta definición y de todo lo que ustedes ven acá en la pantalla, vamos a enfocarnos en lo que está subrayado, resaltado en rojo o en rosado, en donde aquí vamos a observar si los genes que heredamos, ¿sí? De nuestros padres, según en algunos casos, puedan realmente ser heredados o incluso vamos a observar que aquí, aunque las personas puedan estar cuidándose, pueden desarrollar aún así cáncer y pues no se conoce aún la causa aparente. Aquí vamos a plantear algunas hipótesis para descubrir que tal vez toda esta información que está allí guardada en el ADN va a tener un impacto en que nosotros activemos una enfermedad, sea esta o cualquiera. Entonces, podría decir frente a esto que tal vez no son los genes que heredamos, son las memorias implícitas, familiares o colectivas que se van a transmitir, que se van a memorizar con el único fin de brindar apoyo o sobrevivencia a la especie, ¿sí? A las demás generaciones. ¿Para qué? Para generar una adaptación que se va a manifestar como una posible solución a esa enfermedad. ¿A qué me refiero acá? No sé si ustedes han escuchado que en África actualmente algunos elefantes nacen sin los colmillos. Y si ustedes van a buscar en la historia, hace un tiempo los elefantes eran cazados por el marfil. Había una amputación que se les hacían a todos estos elefantes que ya estaban en esta época. Pues resulta que la biología se va a adaptar, ¿sí? ¿Y cómo se va a adaptar? Las siguientes generaciones o nacen con un colmillo muy chiquito, de modo que no lo pueden amputar, o incluso nacen sin colmillos. Es así como la biología tiene esta lógica. No es una lógica psicológica, es una lógica que va a estar presente en las sensaciones, en el cuerpo, de manera visceral. Y les comparto esto, lo anterior, porque aparte del ejemplo que ya les acabo de decir, hay estudios que ya se han realizado en donde aquí en este estudio, a manera de resumen, encontraron o probaron, por ejemplo, que los hijos de unos ratones reaccionaron a una sustancia a la que jamás habían sido expuestos. ¿Qué fue lo que hicieron? Resulta que condicionaron a un ratón macho a asociar un olor parecido a una flor y este olor cuando lo olía le daban una descarga eléctrica. Y el resultado que fue, pues fue desarrollar un terror, un miedo para cuando esa sustancia o ese olor aparecía. Luego lo que hicieron fue fecundar a una ratona que no tenía nada que ver con el tema, cogieron el esperma de este ratón y se dieron cuenta que en las generaciones, no solamente de los hijos, sino también de los nietos de ese cruce, pues los ratones, aunque jamás hayan estado expuestos a esta sustancia, cuando los ponían cerca de ella, reaccionaban de manera muy descontrolada, nerviosa y temerosa. Entonces aquí pues prueban que esas experiencias que nosotros tenemos se pueden quedar memorizadas adentro en los genes y que esta memoria puede, de cierta manera, las demás generaciones adelante poder manifestarlas, aunque tal vez no tengamos un conocimiento de esas experiencias que vivieron nuestros ancestros.
Quien también explica acerca de todo esto es el doctor Bruce Lipton en un libro llamado La biología de la creencia, que pues si quieren ustedes ahondar más en el tema pueden hacerlo, o incluso pueden ver películas como Heal o una incluso más reciente que se llama Another Self o Mi Otra Yo. Está, creo, en Netflix. Heal, no sé si está en Netflix aún, pero sí sé que está en Gaia. Entonces, ¿por qué les comparto todo esto? Porque es realmente alarmante las estadísticas o los casos que se van a presentar a nivel del mundo. Se reportan en estos estudios, tanto en la OMS como a nivel de la World Cancer Research International, que en el 2020, 18.1 millones de casos se diagnosticaron alrededor del mundo, de los cuales 9.3 millones de casos fueron en hombres y 8.8 millones de casos en mujeres. Qué curioso que la mayoría de los casos, por lo menos en este reporte, se ven en los hombres, ¿no les parece a ustedes? Donde socialmente, pues ya eso está mejorando, algunos tienen que soportar esas cargas emocionales que como seres humanos todos sentimos y en muchos casos algunos tienen esa prohibición a expresar sus emociones. Claro está, podemos expresar nuestras emociones sin tener que herir a los demás, pero sí poder darnos el permiso de sentir y de sacar eso dentro de nosotros que tal vez puede estar causando un estrés o una carga. Y según la OMS, vamos a observar que el cáncer es una de las causas principales de muertes en el mundo, coincide un poquito con la estadística que plantea la otra fundación, y allí mencionan que 1 de cada 6 personas es diagnosticada con algún tipo de cáncer. Y ahora sí, para lo que ustedes vinieron. Esta fue una pequeña introducción. Como lo veremos aquí en la descodificación, vamos a ver cómo es que aquí se aborda la enfermedad. De manera general, el punto en común, bueno, pues será aquí, la enfermedad. Y este punto en común vamos a observar que desde la medicina convencional va a mirar o va a actuar sobre el tratamiento hacia adelante, a lo que ocurre después de la enfermedad. Va a erradicar, va a luchar, va a quitar o va a aliviar lo que va a provocar esta enfermedad. Es decir, que todo lo que ocurre después es del diagnóstico, es lo que se encarga diferentes ramas de la medicina con la cual no la biodescodificación no está opuesta, sino es complementaria, ayuda. Ahora, vamos a ver cómo es que se aborda desde el lado de la descodificación. Vamos a observar que va a buscar lo que ocurrió antes. No solo va a resignificar la enfermedad, sino también va a entenderla desde el punto biológico, desde el punto del sentido positivo de para qué eso en el cuerpo aparece. ¿Sí? Es esta lógica que no es psicológica, sino biológica. Por ejemplo, el caso de un melanoma. El melanoma, oma, acordémonos que significa tumor, cada vez que escuchen el final del oma, significa tumor que puede ser cancerígeno o no, ¿sí? Y vamos a observar que el melanoma es un cáncer de las células llamadas los melanocitos. Los melanocitos son los que nos van a dar a nosotros esa fotoprotección o son los que se van a activar cuando ocurre una agresión y también nos van a dar el color a nuestra piel. Cuando nosotros nos bronceamos, son ellos los que producen ese color bronceadito. Ellos van a actuar para protegernos cuando aparece algún ataque. Por ejemplo, si nos exponemos demasiado al sol, ellos van a actuar y eso puede manifestarse para el cuerpo como un ataque porque hay un aumento de la temperatura y si uno se expone demasiado hay una quemadura. Entonces, resulta que para la biología, para el cuerpo, no existe la diferencia entre lo que pueda ser real o simbólico. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aparece un ataque, nuestros melanocitos van a actuar y ellos lo que hacen es abrirse como si fueran una sombrillita y ahí es cuando nosotros vamos a ver el lunar, la quemadura o incluso el cáncer. Por ejemplo,
Es decir, el cáncer puede aparecer en una persona que vive algo real, o sea, una agresión física, pero también puede llegar a actuar nuestro cuerpo en un ataque que pueda llegar a ser virtual o simbólico, ¿sí? En donde, por ejemplo, alguien manchó la integridad, el nombre, ¿sí? La imagen de alguien. Y ahí va a depender en dónde se sintió esa agresión y ahí es donde vamos a observar esa reacción que tiene nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, ay, yo recibí una puñalada por la espalda. No fue algo real, es un decir, una frase que escuchamos comúnmente y resulta, como les dije, que nuestro cerebro no distingue entre lo real y no, entonces lo que va a hacer es actuar, abrir esas sombrillitas, poner todo una, se me olvidó la palabra en español, un shield, una capa protectora, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar que eso que está agrediéndonos en nosotros pueda protegernos de eso que acabó de suceder. Pero resulta que pues eso ocurrió en el pasado, esa adaptación la vamos a ver en el futuro. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos esta adaptación en el cuerpo para evitar que eso vuelva a pasar, ¿sí? Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos ese escudo porque la lógica del cuerpo es, ok, Mónica, te agredieron, entonces no pudiste taparle la boca a esa persona, no pudiste controlar que eso ocurriera afuera, y como afuera no podemos hacer nada, afuera nos quedamos sin recursos, entonces nuestro cuerpo va a ayudarnos para sacarnos de ese estrés. Entonces ahí es cuando, dependiendo del sentir de la persona, va en su integridad, va a crear un escudo protector de células mucho más grande, más grueso, con más función. ¿Para qué? Para protegernos más de la posible agresión que puede llegar en el futuro, ¿sí? Esa es la adaptación. Así es como la lógica biológica actúa en nuestro cuerpo. Y una vez esa adaptación aparece, pues nosotros en el interior decimos, ah, no pasó nada, ¿sabes? Y pasa el tiempo y después es cuando vas al doctor, ocurre algo y te diagnostican que ahí tienes ese cáncer de células en el cuerpo. ¿Por qué? Porque esa fue la adaptación que tiene el cuerpo para protegerte en relación a esa agresión, a ese mancillamiento, también así lo llamamos acá, en relación a nuestra integridad, que puede llegar a ser la piel, ¿sí? Muy bien. Creo que hay una pregunta. Ah, no. Entonces, para resumir lo que acabo de decirles, la descodificación biológica va a encontrarle el sentido positivo de la enfermedad a nivel biológico, no psicológico, como les acabo de explicar en el ejemplo. Aquí nosotros no vamos a combatir la enfermedad, no vamos a luchar contra ella, sino acá vamos a entenderla, comprenderla, planteando un nuevo paradigma, amigándonos con eso que pasó en el cuerpo y buscando la causa, buscando el origen, ¿sí? Que al haberlo vivido en el cuerpo y al después de haberlo vivido, reconocerlo y liberarlo, va a tener un efecto positivo sobre el tratamiento que pueda estar haciendo en conjunto con otras medicinas convencionales y de esa manera podemos contribuir al equilibrio, a encontrar esta recuperación de la salud. Todo esto que les acabo de plantear va a tener aquí unas hipótesis, ¿sí? Nosotros lo hacemos en base a las funciones que tiene el cuerpo, a la función biológica que tiene ese tejido o incluso esa parte del cuerpo, porque a veces puede ser incluso el sistema musculoesquelético como las manos, el codo, los hombros, las rodillas, y cada una pues tiene una función diferente. No hacemos lo mismo con las manos que lo que hacemos con los pies. Y quisiera agregar también que la descodificación siempre va, cuando desea descodificar un síntoma, va a pedir el diagnóstico. Es necesario saber con especificidad qué es lo que le está pasando a esa parte del cuerpo y, como les dije, pues
viene complementando las otras tratamientos que pueda estar haciendo el consultante en relación a la patología, si está haciendo quimio, si está haciendo radio, si está haciendo cualquier otro tipo de tratamiento que la persona pueda elegir. ¿Listo? Entonces, como les acabo de decir, que acá nosotros vamos a buscar esas funciones biológicas, que no voy a abordarlas de manera muy técnica, pero es necesario porque así es como nosotros lo hacemos, pues vamos a observar qué hace que las células se cataloguen a nivel de la medicina, a nivel científico, que sean o células normales o que incluso pues se vuelvan células cancerosas. ¿Qué es lo que hace que el doctor crea o piense que sea así? Bueno, aparte de los resultados médicos que puedan hacer en sangre, biopsias y otras cosas que ustedes ya conocen, pues les voy aquí a explicar qué es lo que ocurre. Entonces, las células normales van a responder a señales para su funcionamiento, se van a crear y se van a formar e incluso van a tener un tiempo, tienen un tiempo o una fecha límite de vida. Todas las células van a tener esta particularidad y esto se cataloga normal. Cuando se encuentran con otras células, pues su función o incluso si su tiempo de vida ya llegó al fin, pues simplemente se llama el proceso que hace la apoptosis, que significa que se suicidan, ¿sí? Y ellas se van a mantener en la función por la cual fueron creadas. Si son células del estómago, se van a quedar en el estómago. Si son células que están fabricando hueso, los osteocitos, los osteoclastos, se quedan ahí en el hueso. Esas células no migran, no están por ninguna otra parte del cuerpo. Las crean para esto, hacen su función, termina su tiempo de vida útil y se desactivan para darle paso a nuevas células, ¿de acuerdo? Ahora, mientras que en las células cancerosas vamos a observar que se originan sin recibir señales de las cuales pues deberían formarse, ¿sí? Y se van a caracterizar porque cuando estas células se activan o se generan o se crean, en un inicio van a ser células que se llaman indiferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que al principio de la biología, cuando estamos en esa fase de primer desarrollo, las células no se distinguen, ¿sí? Son una masita de células que se subdividen unas con otras y luego ya con el desarrollo van a diferenciarse. Estas van a ser para las células, por ejemplo, que tienen que ver con las neuronas del cerebro. Estas van a tener que ver con los músculos y así se van a diferenciar cada una de ellas. Y resulta que en las células cancerosas, en un momento, las células se van a comportar muy similarmente a este proceso que ocurre en el estadio más temprano de la embriología, ¿sí? En donde aquí estas células van a ser indiferenciadas, no pertenecen ni aquí ni allá, ellas son el punto aparte, ¿sí? Y es curioso porque pues esta analogía que les estoy mostrando en el comportamiento que tienen estas células que son cancerosas se parece un poco a ese comportamiento normal y natural que nosotros tenemos en nuestra fase más temprana de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a observar, yo acá les busqué un pequeño videíto en donde se observa de manera natural al inicio de la gestación cómo estas células se van a subdividir. Esto que ustedes ven acá se parece mucho, mucho a esta gráfica que encontré en relación a cuando empiezan este proceso de división y multiplicación celular anormal catalogada como las células cancerosas. Entonces, la segunda característica que tenemos acá, ya se las puse acá a todas, es que no se destruye. Ella no reconoce que ya llegó su tiempo límite, ¿sí? Y todas las células, como les dije, de manera natural, van a tener una fecha o una muerte programada, a la que a esta muerte se le va a llamar la apoptosis, donde ellas prácticamente se suicidan, terminan, se acabó mi vida útil, le dejo el espacio para que venga la siguiente. Por ejemplo, en la sangre podemos ver que cada 21 días nuestra sangre se renueva. En la piel, aproximadamente cada 10 a 30 días estamos cambiando de piel. En las células del hueso, por ejemplo, en los osteoclastos, que son los que renuevan el hueso, se aproxima que se hace cada 2 semanas y en general cada 3 meses con los
osteocitos. Y hay una, muchachos, que les quiero contar, que quisiéramos que se renovara más rápido, pero no, son las células llamadas los adipocitos. Estos son las células que componen la grasa en el cuerpo. Resulta que ellas pues tardan cada 8 años en renovarse. ¿Qué quiere decir? Así bajemos de peso, esas células se van a desocupar, pero se mantienen allí, de modo que cuando tú vuelvas a comer, vuelven y se llenan. ¿Mm? Entonces, todo esto para decirles que como es afuera, es adentro. Si nos damos cuenta, en nuestro cuerpo hay ciclos y en la naturaleza también. Y en que se van a ver reflejados en algunos países como las estaciones. Y resulta que aquí la célula, pues, quiere ser eterna, quiere que se mantenga siempre lo mismo, igual, y no quiere morir, se rehúsa a morir, no reconoce su tiempo de vida útil y además de no querer envejecer o reconocer su envejecimiento, pues se va a multiplicar y se va a subdividir de manera muy rápida. Entonces, aquí pareciera que la célula cancerosa, si lo vemos desde este lado para entenderlo, para comprenderlo desde otra mirada, va a luchar por tener una vida propia. Quiere sobrevivir a toda costa y lo logra porque se va a volver independiente, se va a volver autónoma. ¿Por qué? Porque el siguiente estadio va a ser construir vasos sanguíneos, arterias, capilares, para oxigenar, nutrir al tumor y bueno, también va a tener su propio sistema de desechos. A esto se le llama la angiogénesis. Qué curioso, o sea, ¿no les parece fascinante que algo así ocurra en el cuerpo entendiéndolo de esta manera? No fascinante en relación a la enfermedad, sino a lo que ocurre, o sea, todos estos procesos celulares, cómo se activan en nuestro cuerpo. Lo más asombroso es que estas células son unas células expertas, adicionalmente a querer ser autónomas, a rebelarse, van a camuflarse con el sistema inmunológico. Son unas expertas. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a activar unas proteínas alrededor de la célula para que cuando venga el sistema inmune, para ser más exacto, los glóbulos blancos, que son los policías de nuestro cuerpo, cuando hace la ronda por el cuerpo y se encuentra con esta célula, le va a pedir la identidad y le va a decir, bueno, a ver, eres parte de este cuerpo, perteneces a Mónica, tienes este código genético llamado Mónica, ¿sí o no? Si lo reconoce, te queda, si no, se lo lleva. Pero resulta que como se camuflaron con esta proteína, pues el sistema inmune no va a poder actuar ante este tipo de situación o de este tipo de adaptación biológica que ocurre a nivel celular. De hecho, no solamente se camuflan, sino en cierto punto, según estudios, dicen que logran que las células inmunitarias protejan al tumor en lugar de atacar. Y bueno, todo esto para explicarles por qué es importante saber qué es lo que ocurre en el cuerpo, porque en base a esto es que nosotros podemos sacar esas hipótesis que las únicas personas que van a tener la capacidad de poder corroborarlas o verificarlas es la persona que tiene el síntoma, que tiene el cáncer. ¿Y qué es lo que ocurre? Una vez se superan todos estos obstáculos, se logra la autonomía, se inicia la siguiente fase. Y la siguiente fase es la fase de división y proliferación del tumor. ¿Qué va a hacer? Va a necrosar los tejidos circundantes, los va a invadir y luego algunas células, porque no todas, pueden migrar y pueden reproducirse en otros órganos o incluso en otros tejidos. Cuando están presentes estas características es cuando puede el médico, el oncólogo, el hematólogo y todas las personas que están allí analizando estas células van a decir, tú tienes un cáncer maligno o un tumor maligno, ¿sí? Pero si no están presentes, pues lo que ocurre es que hay una hiperplasia, una aglomeración de células que están allí, que aumentaron y que son catalogadas a nivel médico como un tumor benigno. O sea, estas células no
no se reproducen rápido, no van a migrar, sino van a estar ahí. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Ha sido fácil de entender o me he ido demasiado con terminología muy difícil de entender? A ver, por ahora. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, gracias. Está súper. ¿Se ha entendido? ¿Vamos bien? Ok, entonces continuemos. Si no hay preguntas hasta el momento, vamos a continuar. Entonces, ay, ¿qué pasó acá? Momento. ¿Ustedes ven la presentación? A mí no me sale. ¿Qué pasó? Eh, Tarda un ratito en cargar. Ah, ok. Momento. Entonces, hasta el momento, ¿qué les ha parecido en relación a lo que hemos visto? ¿Sabían todo esto acerca de el cáncer? ¿O es algo de lo cual es novedoso para ustedes? Muy bien. Ok. Ahora sí. Entonces, acá en el... Ay, se me pasó. Entonces, acá vamos a observar que hay en el interior una necesidad de esa persona que está presentando el cáncer, una necesidad vital de que algo sea eterno, que sobreviva, que sobreviva a absolutamente todo y en lo que yo no estoy dispuesta a dejar morir en mí. En el interior de la persona hay un deseo de mantener o de construirse bajo una sola identidad, de defender ese rol, cual sea del que él sea, porque ¿qué? Se siente separado. Y del que si ese tumor está esparciéndose, invadiendo otros órganos, va a querer que ese rol, ese algo, que ya vamos a ver qué tiene que ver, vaya a abarcar todos los aspectos de su vida. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ese algo, porque ustedes están acá para decir, bueno, Mónica, no nos vas a decir finalmente ese algo qué significa. Ese algo va a depender de la zona o el lugar de origen que va a tener ese tumor. Por ejemplo, si aparece en la mama, vamos a preguntarnos la mama para qué sirve. A nivel biológico, claro está, tiene un sentido estético, pero a nivel biológico vamos a observar que la mama tiene una función de nutrir, una función de proteger, porque a través de la leche protegemos a la cría para que pueda vivir y vamos a querer maternar, ¿sí? Vamos a maternar. ¿A quién? Dependiendo de dónde esté el tumor, si en el lado izquierdo o en el lado derecho. Si en el lado izquierdo, por ejemplo, aparece en una mujer diestra, porque va a variar en si es una mujer diestra o zurda biológica, vamos a hacerlo a nivel de la mujer diestra. En el lado izquierdo, en el seno, si aparece el tumor, va a significar que ese algo de maternar, de nutrir, de proteger, va a tener una relación con la madre, con su madre o ella como madre o con los hijos o ella como hijo, por ejemplo. Pero si es en el lado derecho, en una mujer diestra, vamos a ver que esa relación va a tener que ver con la pareja, con los hermanos, con el esposo, con el padre. Si, por ejemplo, vemos el cáncer en el colon, ¿sí? Vamos a ver para qué sirve el colon. El colon va a eliminar las suciedades, ¿verdad? Absorbe un poco de agua, pero en general va a eliminar las suciedades porque ya el intestino delgado ha absorbido todos los nutrientes, los ha asimilado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a tener que ver aquí con la porquería, lo que es sucio para mí, lo que es cochino, eso que yo no puedo eliminar, ¿sí? Quiero eliminar, pero no puedo eliminar esto de mi vida, ¿sí? Entonces ahí aparecen más células para hacer más función y de esa manera que la biología dice, así ayudamos a Mónica en relación a eso que está pasando. Por ejemplo, con el cuello del útero, ¿sí? El cuello del útero tenemos una hipótesis en relación a no ser la elegida o escogida por el macho.
¿sí? En este caso, cuando nos dicen que hay una patología en el cuello del útero, ya sea un cáncer o ya sea cualquier otro, vamos a hacer la hipótesis de que hay una frustración sexual. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esto? Pues si ustedes buscan cuál es la función que solo tiene el cuello del útero, pues a nivel biológico va a alojar el pene allí. Y de allí nosotros sacamos estas hipótesis en donde, como les dije, la única persona que puede verificar esto, no tenemos realidades absolutas o certezas, sino más bien hipótesis. Y la mujer lo que está deseando, el conflicto que ocurre en ella, es que ella desea que ese hombre, ese macho, solo sea para ella. Ella quiere ser la única. Y pues desafortunadamente a veces no podemos controlar lo que ocurre afuera. ¿Y qué va a ocurrir? Pues como no puede lograr ser la única, lograr salir de ese estrés, el cuerpo va a actuar, el cuerpo va a ayudarte. ¿Para qué? Para que puedas estar en contacto con eso que te sientes separada, ¿sí? Y de esa manera vas a salir de ese estrés, de manera temporal, claro está. Y obviamente para la biología es eficiente, vamos, yo te ayudé, pero para nosotros a nivel psicológico pues representa un montón de tratamientos que hay que hacer, dependiendo del estadio vamos a tener quimios, radios, se nos va a caer el cabello, vamos a perder peso, pero acá no estamos viendo esas consecuencias, sino el para qué ocurrió eso en el cuerpo. ¿Cuál es ese motivo por el cual eso apareció en nosotros? Que en las causas, como vimos atrás, tienen a veces no una causa probable o lógica por la cual alguna persona haya tenido pues el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, basado en lo anterior, podemos decir que los biodescodificadores lo que hacemos es hacer las siguientes hipótesis y observar en términos generales cuál es esa necesidad, qué fue eso que no pudo, que no logró hacer, ¿sí? Y todo esto que les estoy diciendo en relación a que de cierta manera el cuerpo en las células cancerosas va a negarse a pasar a una siguiente etapa, la siguiente etapa de aceptar su muerte y de permitir que lleguen nuevas células al cuerpo, pues nos va a recordar, o a mí me recuerda, la antepenúltima fase que tiene la metamorfosis en algunos insectos. Ay, se me saltó. Y esta penúltima etapa o estadio se llama el estadio de la pupa. Todo este proceso se va a resumir a nivel celular como histogénesis, que simplemente lo único que significa o que lo que consiste es en la construcción de nuevos tejidos, así como ocurre con las células cancerosas, a partir de tejido embrionario que estaba ya ahí existente, pero que no se había activado. En algunos insectos se mantiene activo, pero en algunos otros no. Y esto, gracias a estas células que estaban ahí latentes, es como empieza a ocurrir esta transformación para que se formen las patas, las alas de los insectos y que finalmente luego pueda pasar a la etapa final que sería pues de la mariposa. Todo esto para decirles que detrás de toda esta información, detrás de todo esto que está ocurriendo en nuestro cuerpo, pues podemos plantear una hipótesis de que hay algo en nosotros cuando tenemos un tumor, ya sea benigno o maligno, que es un cáncer, ¿sí? La diferencia es la que ya les había explicado en relación al comportamiento, es que hay algo en nosotros que queremos quedarnos ahí, queremos quedarnos apegados a eso que creemos, pensamos y sentimos una realidad como que sin ello no vamos a sobrevivir. Y de cierta manera, cuando desarrollamos un tumor, pues olvidamos quiénes somos, olvidamos quiénes somos y nos vamos a pegar a una etiqueta, ¿sí? Yo solo existo, por ejemplo, si soy madre, si materna, si soy útil para los demás, pero se te olvidó que antes de ser madre te llamabas Mónica, eres hermana y tienes otros roles por los cuales también eres importante. Solo existo, por ejemplo, si logro hacer esto.
en mi vida. Y como es tan importante, el cuerpo responde a ese llamado y nos va a ayudar. Y nos va a ayudar a crear ese rol, a revelarnos, a no aceptar ese siguiente paso, a dejar atrás eso. ¿Por qué? Porque tenemos una idea errónea que sin eso no existimos, ¿sí? Y obviamente eso va vinculado a una sensación que tenemos nosotros en el cuerpo y que obviamente va a responder a esa necesidad interior que hace que te adaptes. Como afuera no puedes encontrar la manera en poder existir sin eso, tu cuerpo va a ayudarte para que en el interior se alivie ese estrés y lo sientas como que puedes existir, ¿sí? Entonces, cuando aparece una enfermedad acá catalogada como grave, el mensaje de fondo es, hay que hacer una pausa. Esto que está pasando en mi vida necesita un cambio, necesita una transformación. Eso fue lo que yo viví, no he tenido cáncer maligno, pero sí tuve un tumor en el cerebro. Y es gracias a esa patología que yo logré encontrar eso que me apasionaba, eso que me gustaba, ¿sí? Empecé como fisioterapeuta y terminé en un camino un poco menos tangible, menos del movimiento a nivel físico, pero sí del movimiento de las emociones, de eso que ocurre en el interior y que tal vez puede estar ligado a algo mucho más atrás, mucho más grande, tal vez que desconocemos intelectualmente, pero que sí está grabado en nuestro ADN, en nuestra memoria genética. ¿Ok? Así que les dejo para finalizar antes de responderle algunas preguntas si surgieron después de todo esto. En nuestros locos intentos renunciamos a lo que somos por lo que queremos ser. Así que les invito a simplemente ser, porque cada uno de nosotros tiene una esencia única que complementa el lugar en donde estemos y con quienes estemos. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco por estar acá. Voy a responder sus preguntas y les invito, además de que puedan estar tal vez presentes en una conferencia que va a dar Cristian pronto en Colombia, para los que están en Colombia que me dijeron al inicio, o incluso si desean iniciar este camino de autoconocimiento, si desean encontrar cómo ustedes pueden lograr mediar y lograr sacar esas emociones para evitar que todo esto que afuera puede estar afectándonos, lo podamos nosotros procesar y lo podamos hacer. Así que voy a estar impartiendo una introducción a la descodificación para los que se animen el 29 y 30 de octubre. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias y voy a responder ahora las preguntas que tal vez puedan surgir aquí en el chat. A ver. Muchachos, ¿o entendieron muy bien o fue muy difícil? Entonces, aquí dice pulmón derecho, Carla. Ok, el pulmón, Carla, habría que mirar qué parte del pulmón está afectado, porque si son los alveolos, tiene una hipótesis en relación al miedo a la muerte, al no poder haber tomado la vida, pero si es en la serosa, en la parte de la pleura, o sea, lo que protege, esa capa que protege el pulmón, pues va a tener que ver con en relación a un ataque a la integridad de, puede ser real o física, de no poder tomar la vida, de em, con relación al pulmón. Muy claro. Si es ambas mamas, Araceli. Ok, pues entonces habría que mirar en dónde comenzó, porque puede que comience en un seno y vaya luego a aparecerse en el otro, en la otra parte del seno y habría que mirar. Si aparecen las dos, pues entonces se hacen las dos hipótesis, tanto en relación con la maternidad a nivel de la relación madre-hijo o con la pareja y hermanos o padre, ¿de acuerdo? A ver, un momento. Acá. ¿Alguien más tiene una pregunta? Mm, Muy claro. ¿Cómo hacemos el duelo? Pues bueno, primero es que nosotros podamos aceptar eso que está pasando en nuestra vida,
porque nos enfermamos por rechazar la realidad de lo que está pasando. No aceptar a manera de resignación, sino darnos cuenta que eso que está pasando en nosotros es así. Hay diferentes ejercicios y protocolos en los cuales nosotros podemos, en las diferentes etapas del duelo, porque recordemos que el duelo tiene diferentes etapas, puede que nos hayamos quedado atrapados, bloqueados en la etapa del enojo, por ejemplo. El enojo en una mujer, en muchas mujeres, a veces no es muy aceptado socialmente, entonces la persona se guarda esa rabia y no puede pasar esa etapa para la siguiente. Los hombres en la etapa de la tristeza, darse en el permiso de sentirlo en el interior. Y muchas veces las personas dicen, Mónica, ¿yo qué tengo que hacer? Y la respuesta es nada. Hacer nada significa que cuando ustedes sienten una emoción, confiar en el cuerpo, sentir, observar en dónde están, ser los observadores de sus sensaciones y confiarle al cuerpo eso que está ocurriendo. Porque a veces cuando ocurre algo en el cuerpo, aparece rápido la mente y nos está diciendo, esto es malo, yo no debería, ahora yo voy a hacer. Y entonces interferimos em, en esa respuesta que tiene natural el cuerpo de reciclar eso que pasa en nuestro interior. El problema es que nosotros bloqueamos esa emoción, no nos damos el permiso de sentirla, de expresarla y de liberarla. Y cuando se queda adentro es como una energía que una vez está allá adentro necesita salir por algún lado. Nosotros no estamos hechos para estar en estrés. Nuestro cuerpo necesita siempre una pausa, ¿sí? Cuando estamos respirando, en la fase de la inspiración, hay un momento en el cual nosotros tenemos una pausa. Cuando nosotros dormimos, en el día estamos muy activos, pero eventualmente necesitamos descansar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Confiar en el cuerpo, darnos el permiso de sentirlo. A veces, pues cuando no podemos hacerlo por nuestra cuenta con lo que les estoy comentando y compartiendo acá, pues entonces necesitamos el apoyo de alguien que nos acompañe para poder ayudarnos a ver eso que para nosotros no es tan evidente, porque hay alguna emoción que está en el fondo atrapada, que no la hemos sacado y hace que ese duelo se mantenga ahí, se mantenga frenado y no podamos pasar a la siguiente etapa. ¿De acuerdo? Un duelo requiere de que te des un tiempo de vivirlo, ¿sí? Es un momento natural y biológico que puede tener el cuerpo y tenemos duelos en muchísimos ámbitos de nuestra vida. El primer duelo que nosotros tenemos es cuando salimos del vientre de mamá. Ahí hay una separación, ¿cierto? Tenemos duelos cada vez que pasamos una etapa, tenemos duelos en relación a la edad, en relación a las etapas según que hayamos pasado cuando crecimos, cuando fuimos al colegio, cuando salimos de casa. Tenemos duelos en relación a pérdidas físicas del cuerpo, pérdidas físicas, por ejemplo, de objetos o incluso de animales. Todo eso son procesos que constantemente estamos viviendo. ¿Mm? Muy bien. Esa es la respuesta para Jessica. Bueno, las varices no corresponde a este tema, pero vamos a mirar más preguntas en relación acá. En el esófago, acá nos preguntan, en el mediastino. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les hago acá? Es que nosotros salgamos de esta conferencia observando que vamos a buscar para qué está ocurriendo eso en mi vida. ¿Qué función positiva? ¿Qué me está ayudando a mí lograr o activar esto en mi vida? ¿Sí? ¿Cuál es este cambio en mí que necesito en este momento que mi cuerpo grita en este instante de decir algo está ocurriendo acá? Por ejemplo, en el esófago. El esófago es este tubo, digámoslo así, que conecta la parte superior con el estómago. Entonces, cuando hay este tumor en el esófago, habría que mirar si está cerquita al estómago o si está en la parte más superior o si es completamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona posiblemente no encuentra lo suficiente
comida, porque lo que hace el esófago es recibir esa comida, ser un transporte para que llegue al estómago. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No recibe ese alimento suficiente, porque allí hay una necesidad insatisfecha. No es suficiente el alimento, ya sea físico o también afectivo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Voy a hacer más células para hacer más función, para que así, a ver si yo recibo ese alimento afectivo o real o simbólico en relación a lo que pueda estar ocurriendo. Eh, a ver. Entiendo entonces que la biodescodificación, la manera en que nos ayuda con las enfermedades es encontrar su estrés psicológico. No, Verónica, no encontramos acá un estrés psicológico. Si fuera psicológico, nosotros analizaríamos, daríamos un consejo, pero acá no está esta parte implícita psicológica, sino biológica. Tú tienes un tumor en el cuerpo, en las células, ¿sí? Se manifiesta a nivel visceral, a nivel orgánica. Entonces aquí hay una memoria biológica que no solamente está a nivel intelectual. Muchas personas tienen solo la idea de que tú tienes inteligencia solamente intelectual, y yo no sé si ustedes sepan que tenemos neuronas en el corazón, o sea que el corazón piensa, si lo vemos así. Tenemos incluso en el intestino, se puede decir que es el segundo cerebro, y que de allí datan muchas enfermedades cuando no hay un balance entre las bacterias que ayudan a que los procesos metabólicos de absorción se puedan sintetizar, ¿sí? Entonces, aquí no buscamos nada psicológico. La historia realmente no nos interesa. Acá no nos interesa lo que fulanito hizo, lo que te hizo el jefe. No, acá nos interesa llevar la mirada hacia el interior, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú cuando tu jefe te echó del trabajo? ¿Cómo te sientes tú cuando tu mujer hizo eso? Cuando tu pareja hizo esto, ¿sí? No es hablar de el externo, del afuera, sino del interior, del cómo me siento, del encontrar las sensaciones en el cuerpo, ¿sí? Porque cada emoción, para que podamos nosotras distinguirlo de que es algo intelectual o realmente es algo sensorial del cuerpo, ¿sí? De las sensaciones, vamos a sentirlo. Cuando yo pienso que tengo miedo, no hay una reacción corporal, pero cuando yo siento miedo, yo no sé si ustedes pueden recapitular algún instante donde hayan sentido miedo, se acelera el corazón, las extremidades se ponen frías, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la energía está en lo más vital, o sea, ya sea salir corriendo, y entonces el corazón le manda toda la fuerza, agarra toda la sangre para mandarle toda la energía a los músculos y salir corriendo en el caso de que toque hacerlo. Eso es. ¿Respondí tu pregunta, Verónica? A ver. No sé si tienen apagados los micrófonos. Bueno. Sí, Sí. Mónica, muchas gracias. Sí la respondiste perfectamente. Gracias. Bueno, con gusto. Gracias. Muy bien. La fecha de la charla de Cristian, Paula le puede dar la información, es en septiembre en Colombia, presencial. Ahí ella te puede dar un poco más detalles, ¿de acuerdo? Se comunican con ella. Muy bien, vamos a ir así. Cruz Robledo dice, ¿podrías explicar, darme ejemplo de lo que logra que las células retomen su ciclo o función regular? Pues cuando nosotros podemos responsabilizarnos de eso que tal vez fue importante en el pasado, nuestras células o nuestro cuerpo ya no va a tener la intención de querer hacerlo por nosotros. Si yo ya acepto que en el interior hay algo pendiente, que a mí realmente eso que sucedió sí me afectó, me doy el permiso de sentirlo y de liberarlo, ese estrés sí se libera,
Es como cuando tú desactivas un app de tu teléfono o de tu computador, por ejemplo, ¿sí? Muy bien. Y bueno, Ángela habla sobre participar en el taller para estudiar. Bueno, ahorita también Paula les puede colaborar. Hay varias personas que están ofertando el ingresar para estudiar la biodescodificación. Pueden hacerlo con otros profesores dentro de la plataforma o dentro de la página web, o incluso si te animan, pues los espero y empezamos. También a aclarar a cada uno que dependiendo del país existen diferentes organizadores. Entonces se pueden tener para tener un contacto más directo con comunicarse con cada organizador o directamente con Zulma y ya después Zulma puede compartir esa información. Muy bien, sí. Si ustedes recibieron esta invitación de algún organizador, pues se comunican con el organizador para que les puedan dar mayor información. O si quieren empezar, como les dije, conmigo, pues entonces estamos en contacto por Instagram, Mónica Segura Oficial. Dice Kenny Gómez, tiene un gran sentido, qué bueno que haya tenido un sentido. Te pregunto, Kenny, ¿eras de las personas que estabas antes pensando que la enfermedad estaba dentro del programa A, de los malos, de los que hay que acabarlos, y terminaste pasándote a creer o a ver que la enfermedad tiene un sentido positivo para nuestro cuerpo, para nuestra biología? Sí, no, bueno. Tal vez, sí fue, lo escribí acá, es que es al final. Bueno, muy bien, pues les agradezco por esta oportunidad. Aquí Pau ya puso en Colombia el 17 y el 18, por si quieren estar en vivo con el maestro de maestros, el maestro Christian Fletch. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá presentes. Espero que hayan disfrutado y haya sido de provecho y utilidad esta charla. Gracias infinitas a todos. Muy bien. Gracias, Moni, gracias a todos. Continuamos cada mes las charlas y las conferencias gratuitas. Y en este 13 de agosto comenzamos con el taller introductorio de biodescodificación, que son 8 horas, ¿no? Después tenemos posteriormente ya el taller con Mónica, también para iniciar lo que es la formación. Y cualquier información pueden comunicarse con la página o con Cristian o con el organizador o persona que les haya contactado. Gracias a todos. Chao, Muchísimas Moni. gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. Hasta luego, buenas tardes, muchas gracias.